El invierno de 1936 se presentó seco y frío en Guadalajara. Las calles empedradas crujían bajo los pasos apresurados de quienes intentaban llegar antes de que el viento nocturno barriera la ciudad. Aquella misma temporada, un hecho sin explicación comenzó a filtrarse en susurros por las tabernas y los mercados. Nadie sabía exactamente cómo había empezado, pero todos coincidían en que una casa, situada en las afueras del barrio de San Andrés, guardaba algo que no se debía mirar de frente. ¿Qué harías si un rumor se convirtiera en verdad palpable, sostenida por pruebas oficiales? El caso que nos ocupa comenzó con un hallazgo rutinario. Un carpintero, al reparar una viga, detectó un hedor que no correspondía ni a humedad ni a roedores. Era un olor ácido, penetrante, que se adhería a la garganta. Según declaró más tarde en comisaría, ese olor no pertenecía a nada de este mundo conocido. Su testimonio, registrado en acta, fue el primer paso en una cadena de acontecimientos que marcarían para siempre la memoria de la ciudad. Los informes iniciales de la Guardia Civil describen lo ocurrido como incidente doméstico sujeto a revisión. Sin embargo, el propio lenguaje burocrático parece haber sido insuficiente frente a lo que se halló en el interior. El expediente fechado el 17 de febrero de 1936 detalla que, tras inspección ocular, se descubrieron restos óseos calcinados mezclados con grasa adherida a utensilios de cocina. No había cadáver entero, ni rastro de animales sacrificados, solo fragmentos. En las primeras páginas de aquel expediente aparece el nombre de la familia, los Ramos Galindo. La casa pertenecía a doña Águeda Ramos, viuda y madre de un hombre llamado Julián, casado con una joven de apenas 22 años, Isidora Galindo. La relación entre suegra y nuera, según testimonios de vecinos, había sido áspera desde el principio. Una vecina declaró: «Doña Águeda mandaba en esa casa como si aún viviera el marido. La muchacha no tenía voz ni voto». La noticia se propagó con rapidez, aunque en susurros contenidos. Nadie se atrevía a señalar directamente a la suegra, pero muchos recordaban haber visto a Isidora con los ojos hinchados y la piel marcada. El miedo se palpaba en el aire. Miedo a hablar demasiado. Miedo a que la desgracia se contagiara como una peste. Un detalle inquietante surgió pronto. Julián Ramos, el esposo, había desaparecido sin dejar rastro unas semanas antes del hallazgo. Oficialmente figuraba como ausente por motivos de trabajo en otra provincia. Pero no existía constancia de ningún viaje, ni boletos de tren, ni testigos que lo hubieran visto salir de la ciudad. El acta policial, número 212/36, concluye: se presume desaparición voluntaria. No hay indicios de violencia exterior. Esa frase, seca y mecánica, contrasta con lo que pronto revelaron los análisis forenses. El informe preliminar del doctor Luis Hermida, médico forense de la audiencia, consigna: la composición química de la grasa hallada en los utensilios coincide en proporción con tejido adiposo humano. La conclusión era tan directa que los agentes decidieron archivarla con una nota de confidencialidad. Era imposible, pensaban, que semejante práctica ocurriera en el corazón de la ciudad. Pero los indicios acumulados obligaban a reconsiderar. Entre los documentos hallados en la vivienda apareció un cuaderno escolar manchado, probablemente de la nuera. En él, entre frases desordenadas, se leía: «Me obliga a tragar lo que no quiero. Dice que así me haré fuerte. Pero sé que no es pan ni carne de animal lo que pone en mi plato». Aquella nota, convertida en pieza clave de la investigación, dio pie a la versión más espeluznante: que doña Águeda habría obligado a su nuera a consumir restos de su propio marido. La policía, incapaz de sostener tal afirmación sin pruebas plenas, redactó un informe ambiguo que hablaba de conductas inusuales en el ámbito doméstico y lo remitió al juzgado con sello de urgencia. Sin embargo, no todo se ajustaba a un relato cerrado. Algunos vecinos insistieron en que habían visto a Julián vivo después de la supuesta desaparición. Una mujer juró bajo juramento: «Lo vi entrar a la casa la noche del 12 de febrero. Nunca lo vi salir». Otro vecino, en cambio, dijo haber conversado con él en la cantina 2 días después. La contradicción de los testimonios solo profundizaba el misterio. Así, desde el inicio, la investigación se enfrentó a dos fuerzas opuestas:
la frialdad documental de los archivos oficiales y la intensidad subjetiva de los rumores callejeros. Ambas se entrelazaron para formar un relato que, hasta hoy, resiste cualquier intento de conclusión definitiva. El aire de Guadalajara, en 1936, olía a pólvora política, a miedo social, a secretos que se enterraban bajo capas de silencio. En esa atmósfera, una historia doméstica se convirtió en crónica policial, y la crónica en leyenda oscura que aún hoy provoca escalofríos al pronunciarse. La investigación no tardó en ampliarse hacia el vecindario inmediato. Los agentes recorrieron la manzana, golpeando puertas con un ritmo que sonaba más a advertencia que a petición. La mayoría de los vecinos aceptó declarar, aunque cada palabra parecía medida por el temor a verse implicados. El expediente conserva una serie de testimonios que, leídos en conjunto, ofrecen un retrato fragmentado pero revelador del ambiente que rodeaba a la casa Ramos Galindo. Una primera voz fue la de don Esteban Moreno, dueño de la tienda de ultramarinos en la esquina. Aseguró que había notado un cambio en la rutina de la familia. La señora Águeda solía venir cada mañana por harina y legumbres. De repente, dejó de salir. Mandaba a la muchacha, pero ella iba con los ojos bajos y el paso apurado, como si temiera que alguien la detuviera. Estas palabras quedaron registradas en un parte con fecha 20 de febrero. Otra vecina, doña Felisa, se mostró más esquiva. Primero dijo no saber nada, luego confesó entre lágrimas. Hubo noches en que escuché gritos ahogados. No eran peleas comunes, eran chillidos como de animal atrapado, pero al asomarme nunca vi nada. El acta señala que su testimonio fue considerado emocional, sin valor probatorio, aunque los investigadores lo conservaron por precaución. El registro oral continúa con una nota llamativa. Varios niños del barrio mencionaron haber visto humo espeso saliendo de la chimenea, incluso en días cálidos en que no se necesitaba fuego para cocinar. Uno de ellos declaró, olía como cuando queman cuero, pero peor. Estas frases infantiles, recogidas en la transcripción, aportan un matiz perturbador que los adultos preferían callar. Las contradicciones se multiplicaban. Mientras unos insistían en que Julián había sido visto después de su supuesta desaparición, otros lo daban por muerto sin dudar. Un carretero afirmó haberlo llevado en su carro hasta la estación de ferrocarril, pero no recordaba con certeza la fecha. En cambio, una lavandera aseguró haber visto a doña Águeda encerrar algo grande envuelto en mantas dentro de la despensa. Nadie coincidía, y precisamente en esa falta de concordancia residía lo inquietante. Cada fragmento parecía verdadero por separado, pero juntos componían un mosaico imposible. Los documentos policiales de esos días señalan un fenómeno que complicaba la labor de los agentes. El rumor crecía más rápido que la evidencia. En las tabernas se hablaba ya de canibalismo, de maleficios y de pactos antiguos. El cronista local escribió en su columna del 23 de febrero, en Guadalajara, la superstición se alimenta de los silencios. La casa Ramos Galindo se ha convertido en punto de reunión de todas las fantasías oscuras que laten bajo nuestra calma aparente. Mientras tanto, la presión sobre Isidora aumentaba. Un agente de nombre Robledo anotó en su informe: la joven presenta signos de agotamiento extremo, apenas articula palabras. Reitera frases inconexas. No quería, no podía, pero me hizo. Se recomienda vigilancia constante. Esta declaración, seca y clínica, es uno de los pocos registros directos de su voz en el expediente oficial. Los vecinos no solo hablaban de olores y gritos, también señalaban pequeños gestos que, con el paso del tiempo, adquirieron un carácter siniestro. Alguien recordó que, semanas antes, doña Águeda había cerrado todas las ventanas con clavos, alegando miedo a los ladrones. Otro mencionó que los espejos de la casa estaban cubiertos con telas negras. Cosas de viuda supersticiosa, dijeron entonces. Hoy, esos detalles parecen presagios de algo más sombrío. El contraste entre el tono burocrático de los documentos y la crudeza emocional de los testimonios crea un choque difícil de resolver. Los papeles hablan de conducta sospechosa, ausencia de pruebas suficientes o necesidad de nuevas diligencias. Las voces del vecindario, en cambio, dibujan un cuadro de terror cotidiano. Sonidos nocturnos, humo inexplicable, miradas furtivas. Un párrafo especialmente revelador aparece en el cuaderno de diligencias.
Se percibe en la comunidad un temor colectivo. Los entrevistados responden con evasivas o exageraciones. Ninguno se atreve a sostener con firmeza sus afirmaciones. Parecen conscientes de que nombrar en exceso lo ocurrido es invocar una desgracia sobre sus propios hogares. Esta nota, escrita por el sargento Arriaga, resume el clima de pavor que envolvía a toda la manzana. Las contradicciones no anulaban los testimonios, los reforzaban, porque si algo caracterizaba al barrio en aquellos días, era la imposibilidad de separar realidad de sugestión. Cada voz añadía una pieza al rompecabezas, aunque ninguna encajara con exactitud. En ese caldo de relatos dispersos, la investigación oficial comenzaba a ahogarse, incapaz de distinguir lo cierto de lo inventado. Así, la segunda capa de la historia no provino de los archivos fríos, sino de la memoria popular. Una memoria que mezclaba miedo, superstición y sospecha, y que se convirtió en un coro inquietante alrededor de la casa maldita. Ese coro todavía resuena en los documentos, como un eco de voces que no se atrevieron a decirlo todo, pero tampoco pudieron callar. El expediente judicial muestra un giro crucial cuando los agentes, al registrar minuciosamente la vivienda, encontraron un conjunto de documentos que habían permanecido ocultos detrás de una tabla suelta del armario principal. No se trataba de simples papeles familiares ni de recibos antiguos, sino de una colección heterogénea que incluía informes médicos, notas policiales sin sellar y páginas arrancadas de diarios personales. Cada hoja parecía haber sido guardada con la intención de construir o tal vez ocultar un relato paralelo, uno que contradecía la versión pública de los hechos. El primer hallazgo consistió en un informe clínico fechado el 11 de enero de 1936, firmado por el doctor Evaristo Urdiales, médico de cabecera de la familia. En él se registraba que Julián Ramos presentaba episodios recurrentes de desvanecimiento, pérdida de apetito y fiebre sin causa aparente. El documento añadía una observación perturbadora. El paciente muestra resistencia a los análisis. La madre insiste en tratamientos caseros y niega la gravedad de los síntomas. Este dato sugiere que la salud de Julián estaba en declive mucho antes de su desaparición oficial. Entre los papeles apareció también un parte policial no sellado, con fecha posterior al supuesto viaje de Julián. En él se mencionaba una denuncia anónima que alertaba sobre ruidos extraños en la madrugada y la presencia de manchas rojizas en el patio trasero. La nota concluye: se procede a la verificación. No se obtienen resultados visibles. El hecho de que este informe no hubiera sido registrado formalmente abre la posibilidad de una intervención deliberada para silenciar o minimizar los hallazgos. Más desconcertante aún fue la aparición de unas páginas arrancadas de un cuaderno escolar, diferentes a las que se habían citado antes como posible escritura de Isidora. Estas páginas contenían frases sueltas, escritas con letra temblorosa, que repetían obsesivamente una idea. Él está aquí aunque no lo vean. Ella me obliga a mirar, a comer, a callar. Los peritos caligráficos, consultados en 1936, no lograron determinar con certeza si la autoría pertenecía a la joven nuera. La ambigüedad reforzó el aire enrarecido del expediente. La prensa local, enterada de filtraciones, comenzó a publicar artículos sensacionalistas. El diario El Informador de Castilla del 25 de febrero lanzó un titular que marcó la opinión pública. Documentos ocultos apuntan a ritual macabro en San Andrés. En el cuerpo de la nota se mencionaba la existencia de informes médicos y policiales, aunque sin detallar su contenido. Esa cobertura provocó que el vecindario se viera asediado por curiosos, lo que a su vez obligó a las autoridades a sellar la vivienda bajo custodia. El hallazgo de documentos también reveló otra dimensión: la conexión con archivos externos. Una carta sin remitente, escrita con tinta azul, apareció entre los papeles. Estaba dirigida al juez de instrucción y decía: no confíe en lo que le muestran. La verdad está en los archivos del Hospital Civil, sala de anatomía. Los agentes acudieron al hospital y solicitaron registros. Allí, tras una búsqueda apresurada, encontraron que entre diciembre de 1935 y enero de 1936 se habían recibido varias solicitudes de préstamo de instrumental quirúrgico firmadas con el nombre de Águeda Ramos. El hospital aseguró que las solicitudes fueron rechazadas, pero la mera existencia de esos formularios
incrementó las sospechas. Los documentos forenses oficiales añaden otro matiz. El informe químico elaborado por el laboratorio provincial describe la composición de unas manchas recogidas en la cocina. El análisis reveló la presencia de hemoglobina humana mezclada con cenizas de hueso. La descripción clínica del informe, leída hoy, resulta escalofriante en su sequedad. El material recogido no corresponde a restos animales. Coincide con hueso humano sometido a combustión parcial. En medio de estos hallazgos, los investigadores encontraron un documento peculiar, un manual antiguo de medicina doméstica, con anotaciones al margen hechas por mano desconocida. Entre consejos sobre cataplasmas y remedios caseros, aparecían frases subrayadas como «La fuerza del cuerpo se transmite al que lo consume» y «La sangre de familia nunca debe desperdiciarse». Estas frases, en el contexto del caso, adquirieron un carácter siniestro, como si doña Águeda hubiera interpretado prácticas supersticiosas a través de un libro aparentemente inofensivo. Los propios agentes comenzaron a discrepar en sus informes internos. Algunos sostenían que los documentos no eran prueba suficiente, que podían haber sido colocados para desviar la investigación. Otros insistían en que la acumulación de evidencias apuntaba a una verdad imposible de aceptar públicamente. El expediente contiene una anotación manuscrita del comisario jefe. Demasiados papeles, demasiadas versiones. Si seguimos este camino, no habrá modo de cerrar el caso. El impacto de los documentos no se limitó a las oficinas judiciales. Los vecinos, enterados de manera fragmentaria, comenzaron a difundir relatos en los que la figura de la suegra se transformaba en un personaje casi mítico, la mujer que custodiaba secretos médicos, que tenía contactos en el hospital y que era capaz de borrar rastros con ayuda de funcionarios corruptos. La frontera entre rumor y hecho se volvió irreconocible. A lo largo de marzo de 1936, la investigación oficial se empantanó. Cada nuevo papel hallado añadía confusión en lugar de claridad. El expediente se hinchaba de páginas, pero la verdad se alejaba. Los documentos, más que iluminar, parecían multiplicar las sombras, y sin embargo, eran la única huella concreta de lo ocurrido. Cada firma, cada sello, cada frase manuscrita, funcionaba como una ventana rota hacia un misterio que resistía cerrarse. El resultado fue un archivo desordenado, lleno de fisuras, en el que los documentos oficiales y los fragmentos personales convivían sin armonía, como si el caso mismo se negara a ser narrado de forma lineal, imponiendo en cambio un relato quebrado, hecho de voces que se contradicen, y es precisamente en esa fractura donde la historia comienza a revelar su verdadero rostro. La relación entre suegra y nuera, tantas veces descrita en los documentos como hostil o desequilibrada, se convirtió en el núcleo interpretativo de todo el caso. Las tensiones domésticas, que en otras circunstancias habrían pasado desapercibidas, se transformaron aquí en indicios de una dinámica enfermiza que desembocó en tragedia. Lo que los vecinos habían insinuado en susurros y los documentos habían esbozado con frialdad, comenzó a revelarse como una cadena de humillaciones y sometimientos cotidianos. En declaraciones recogidas por la policía, varios testigos afirmaron que Isidora, la nuera, rara vez levantaba la vista cuando caminaba. Algunos lo atribuían a timidez, pero otros aseguraban que era resultado de la vigilancia constante de doña Águeda. Una vecina relató: cada vez que la muchacha intentaba hablar, la señora le daba un golpe en la mesa o le interrumpía con voz alta. No había espacio para que respirara. Estas impresiones, aunque anecdóticas, coincidían con lo que después se hallaría en las notas personales atribuidas a la joven. Entre los documentos ocultos apareció una carta no enviada, dirigida al propio Julián, escrita con una caligrafía nerviosa. Me miras y no dices nada. Ella me ordena lo que debo cocinar, lo que debo comer, incluso cuándo debo dormir. Tú te callas y yo me hundo. La carta nunca llegó a destino. Fue encontrada doblada, escondida en un libro de rezos. Ese gesto silencioso evidencia la soledad en que se hallaba la nuera, atrapada entre la autoridad de la suegra y la pasividad del marido. Las pequeñas humillaciones adquirían un tono ritual. Testimonios posteriores mencionan que doña Águeda obligaba a Isidora a probar la comida antes que nadie, como garantía de obediencia. A veces, según una amiga de la familia, la obligaba a repetir frases como
La casa es tuya, y yo no soy nada, antes de permitirle sentarse a la mesa. Este tipo de prácticas, aunque difíciles de corroborar judicialmente, muestran un patrón de dominación psicológica que encaja con la hipótesis de coerción extrema. La tensión llegó a un punto visible en enero de 1936, cuando un vecino escuchó un altercado en el patio. En su declaración afirmó: «Oí a la muchacha gritar, no quiero, no quiero», y la voz de la madre respondía: «Tienes que hacerlo, por tu bien». Después hubo un silencio largo, tan largo que creí que algo terrible había pasado. La policía tomó nota de estas palabras, aunque más tarde el testigo se retractó alegando miedo a represalias. La figura de Julián aparece como un eslabón débil, casi ausente. Los testimonios lo describen como un hombre apagado, incapaz de oponerse a la voluntad de su madre. Una lavandera contó que, al preguntarle por su esposa, Julián respondía con frases evasivas: «Ella está en casa, donde debe estar». Esa actitud de indiferencia refuerza la idea de que la nuera quedó completamente sometida al dominio de la suegra. La investigación reconstruyó también escenas de la vida cotidiana: la preparación de los alimentos, las órdenes secas, los silencios prolongados. En un cuaderno incautado en la vivienda aparecía la anotación: «Hoy le he dado de comer lo que debía». No ha protestado. No se especifica quién escribió esas palabras, pero la frase resuena como un eco de imposición constante. Los expertos que revisaron el caso en años posteriores coincidieron en que la dinámica de poder era más importante que los propios restos hallados. La presión psicológica, la humillación diaria, la falta de testigos cercanos, todo formaba un círculo de control absoluto. Isidora no tenía salida, y en ese encierro, el acto más atroz parecía volverse inevitable. La crónica oficial no logra resolver si la nuera participó por obligación o por una sumisión tan profunda que borraba cualquier resistencia. Pero en cualquiera de los escenarios, el resultado es el mismo: una joven reducida a instrumento de la voluntad de su suegra, obligada a participar en prácticas que desbordaban lo imaginable. Con cada nueva revelación, la figura de doña Águeda se consolidaba como un centro oscuro. Una mujer que no solo mandaba en la casa, sino que había logrado moldear el destino de quienes la rodeaban. Lo inquietante es que, incluso después de los hallazgos, ninguna ley pudo probar con certeza el grado de su responsabilidad. El poder doméstico, invisible para los tribunales, resultó más fuerte que la evidencia forense. En este punto del relato, lo familiar deja de ser refugio y se convierte en escenario de terror íntimo. Los gestos pequeños, un plato servido, una palabra susurrada, una mirada que obliga a bajar los ojos, se revelan como engranajes de una maquinaria implacable. Y esa maquinaria, oculta tras la fachada de una casa respetable, fue capaz de transformar la mesa en un altar y la comida en condena. La escena doméstica, descrita en los partes policiales como ordenada en exceso, ocultaba detalles que solo se revelaron cuando los investigadores decidieron levantar cada piedra, cada losa, cada tabla de la vivienda Ramos Galindo. El inventario de objetos recogidos ofrece un retrato inquietante, pues allí donde otros hogares presentaban utensilios comunes, aquí aparecían restos, manchas y olores que no tenían explicación sencilla. El patio, la cocina y la despensa se convirtieron en escenarios claves de la indagación. El primer detalle señalado por los agentes fue el olor. No era el hedor de la basura acumulada ni el de animales muertos. Se trataba de un aroma metálico, penetrante, que se impregnaba en la ropa de los investigadores. Un informe fechado el 3 de marzo de 1936 lo describe con precisión. El ambiente de la cocina conserva un olor persistente, semejante a la combustión de proteínas animales. El aire se vuelve pesado, provoca arcadas en los presentes. Ese olor, según coincidieron varios, era imposible de eliminar incluso después de limpiar con cal. En la chimenea, los peritos hallaron cenizas que, a simple vista, parecían de madera común. Sin embargo, un análisis posterior reveló partículas microscópicas de esmalte dental, algo que no podía atribuirse a animales. Este hallazgo, incluido en el dictamen forense, constituye una de las pruebas más perturbadoras. Los restos no correspondían a ganado ni a aves, sino a humanos. El informe, frío en su redacción, afirmaba:
material no identificable con fauna doméstica, compatible con elementos anatómicos humanos. La despensa mostraba señales aún más inquietantes. En el suelo, bajo los tablones, se descubrieron manchas oscuras que habían penetrado en la madera. Al levantar las tablas, el hedor se intensificó. Los químicos concluyeron que se trataba de sangre coagulada en estado de descomposición avanzada. El acta de incautación lo registró con neutralidad. Se extraen fragmentos para análisis, color rojo oscuro, consistencia viscosa. Sin embargo, quienes participaron en aquella diligencia relataron años después que la visión los persiguió durante semanas. En la mesa de la cocina, entre utensilios corrientes, se hallaron cuchillos afilados con restos de grasa. Los peritos notaron que el filo estaba desgastado de manera irregular, como si hubieran sido usados repetidamente para cortar hueso. A su lado, cazuelas ennegrecidas mostraban residuos adheridos imposibles de remover. El informe policial los catalogó como utensilios alterados por uso intensivo, pero la sospecha subyacente era evidente. Allí se había cocinado algo que no debía cocinarse. Los vecinos habían mencionado olores nocturnos, y el registro material lo confirmaba. Un agente anotó: se perciben trazas de humo impregnado en las paredes. La ventilación fue deliberadamente clausurada para evitar que saliera al exterior. Esta conclusión se reforzaba con las ventanas clavadas con tablones, detalle que al inicio parecía simple manía de viuda. Ahora se interpretaba como estrategia para contener las emanaciones de un fuego macabro. No menos perturbador fue el hallazgo de pequeños objetos personales mezclados entre los restos. Un botón metálico, un anillo deformado por el calor, fragmentos de tela chamuscada. Todos fueron catalogados, pero ninguno pudo atribuirse a víctimas externas. La sospecha inmediata era que pertenecían a Julián, el esposo desaparecido. Aunque nunca se comprobó con certeza, los documentos forenses subrayan que las dimensiones del anillo correspondían a un varón adulto. El agua del pozo del patio también ofrecía una clave. Al recoger muestras, los analistas detectaron residuos grasos en la superficie. El informe químico señalaba: la composición es compatible con grasas animales. No se descarta origen humano. Los habitantes de la casa habían seguido consumiendo esa agua durante semanas. Un detalle que añade un matiz de horror cotidiano. La vida doméstica continuaba sobre un pozo contaminado por restos de combustión. Entre los hallazgos más desconcertantes figuraban unas manchas en las paredes de la cocina. A simple vista parecían salpicaduras de grasa, pero al examinarlas bajo microscopio se identificaron glóbulos rojos. Esa revelación llevó a pensar que no todo había sido quemado en la chimenea. Parte del proceso ocurrió en plena cocina, donde los muros absorbieron la evidencia. Los investigadores también encontraron un cuaderno de cuentas de la casa. Allí se registraban compras habituales: pan, legumbres, aceite. Sin embargo, desde enero de 1936 desaparecieron las anotaciones de carne de cerdo o pollo, habituales en meses anteriores. En su lugar, se repetían compras abundantes de sal y vinagre. Los peritos interpretaron que esos ingredientes fueron utilizados para conservar o disimular sabores extraños. El propio escribano dejó una nota: la ausencia de proteína animal en el registro coincide con hallazgos no convencionales en la vivienda. Lo más inquietante, sin embargo, fue la ausencia deliberada de utensilios corrientes. No se hallaron platos suficientes para una familia de 3 personas. Solo quedaban 2. Tampoco había cubiertos completos, como si alguien hubiera querido borrar la huella de un comensal. Este detalle, menor en apariencia, fue resaltado por el juez de instrucción como indicio simbólico: la supresión del marido en la mesa antes de su supresión física. La suma de olores, manchas, objetos y silencios creó un cuadro imposible de descartar. Cada rincón de la casa parecía gritar que allí había ocurrido algo fuera de toda norma humana. La paradoja era que, en el lenguaje seco de los expedientes, todo quedaba reducido a frases impersonales: manchas rojizas, grasa adherida, objeto no identificado. Pero detrás de esas frases se ocultaba el terror de los agentes que las redactaron. A medida que la investigación avanzaba, los objetos domésticos perdieron su inocencia. Un cuchillo dejó de ser utensilio para convertirse en arma, una cazuela en contenedor de pruebas, un pozo en espejo líquido de la atrocidad.
y esa transfiguración del hogar en escenario criminal marcó un punto de no retorno. Lo que había sido rumor de vecindario se consolidó como certeza material. Entre todos los hallazgos que marcaron el expediente, ninguno resultó tan perturbador como el diario personal atribuido a Isidora. El cuaderno, de tapas azules descoloridas, fue hallado en la parte alta de un armario, oculto tras prendas dobladas con extremo cuidado. La caligrafía, insegura pero reconocible, mostraba las huellas de una mano temblorosa. Los peritos determinaron que las entradas abarcaban desde noviembre de 1935 hasta mediados de febrero de 1936, justo antes del estallido del caso. Las primeras páginas tienen un tono casi banal. Isidora anotaba pequeños detalles de la vida doméstica, compras en el mercado, temperaturas del invierno, breves referencias a discusiones triviales con la suegra. Sin embargo, pronto la voz se vuelve más sombría. En una entrada fechada el 5 de diciembre se lee: «He soñado otra vez con la mesa puesta y la mirada de ella sobre mí. Cuando despierto, su mirada sigue allí, como si nunca se hubiera cerrado la noche». A medida que pasan los días, el cuaderno se transforma en testimonio de sometimiento. El 18 de diciembre escribió: «Hoy me ha dicho que no basta con obedecer, que debo aprender a soportar lo que no se soporta. Ha puesto frente a mí un plato con carne oscura. Al principio creí que era de res, pero el sabor era distinto, más pesado, más amargo. Ella me miraba sin pestañear, y yo tragué para que dejara de mirarme». Las anotaciones se vuelven cada vez más fragmentadas. A menudo consisten en frases breves, repetidas con insistencia. «No quiero, no quiero, no quiero». Otras veces, los pasajes se tornan casi crípticos. «El humo entra en mis pulmones, pero ella dice que es la forma de purificar. El agua del pozo ya no sabe a agua». Estas frases, aunque no constituyen prueba material, sirvieron a los investigadores para reforzar la hipótesis de coerción extrema. Un pasaje particularmente revelador, fechado el 29 de enero, afirma: «Hoy lo he visto en el suelo, envuelto en mantas. No se movía. Ella dijo que dormía. Yo sé que no dormía». Este fragmento, de autenticidad dudosa para algunos peritos, se interpretó como una referencia directa al destino de Julián. El lenguaje vacilante muestra tanto miedo como incredulidad, como si la joven intentara registrar lo indescriptible sin permitirse nombrarlo del todo. La voz íntima del diario contrasta con la sequedad de los informes oficiales. Donde los agentes hablaban de conductas sospechosas, Isidora escribía de ojos que la vigilaban, de olores que impregnaban su ropa, de platos servidos que debía engullir contra su voluntad. En una entrada del 9 de febrero se lee: «Ella me ha dicho que si no como, yo seré la siguiente en dormir para siempre. He tragado con lágrimas». Esa frase, breve y desnuda, resume la desesperación de quien vivía bajo una amenaza constante. Los expertos que revisaron el cuaderno señalaron la presencia de un motivo recurrente: la mirada. Una y otra vez, Isidora escribe sobre los ojos de la suegra, ojos que la obligan, que pesan sobre ella incluso en la oscuridad. La insistencia en este símbolo sugiere un estado de vigilancia total, donde no había resquicio de intimidad. Los psicólogos forenses que analizaron el caso décadas después lo interpretaron como un signo de control absoluto, más temido que cualquier golpe físico. La última anotación completa del diario, fechada el 14 de febrero, apenas dice: «Me duele la garganta. No puedo tragar más. Si escribo siento que alguien me arranca las palabras. Quizá mañana ya no esté». A partir de ahí, el cuaderno queda en blanco. Las páginas siguientes aparecen arrancadas. Nadie supo nunca quién las retiró ni qué contenían. El valor del diario fue discutido en los tribunales. Algunos abogados lo desestimaron como producto de histeria, un desahogo sin validez probatoria. Otros lo consideraron pieza central, pues revelaba desde dentro la dinámica de terror que la documentación oficial apenas insinuaba. El juez, finalmente, lo aceptó como elemento ilustrativo, aunque no como prueba concluyente. En paralelo, el diario despertó un interés morboso en la prensa. Varios fragmentos fueron filtrados a los periódicos, que publicaron frases fuera de contexto para alimentar el escándalo. Los titulares hablaban de «la nuera obligada a devorar carne prohibida» y confesiones de una víctima de ritos macabros. La realidad era más ambigua, pero el efecto fue inmediato.
el caso adquirió dimensiones de leyenda negra. Aun con sus dudas, el diario ofrecía lo que ningún otro documento podía: la voz de quien padeció en carne propia los hechos. No era la sequedad de un parte, ni el rumor de un vecino, sino la escritura íntima de una mujer que luchaba contra el silencio impuesto. Esa voz, temblorosa y fragmentaria, se convirtió en la grieta por la que la historia dejó de ser rumor y pasó a ser tragedia personal. El expediente, que hasta entonces parecía circunscrito a una tragedia doméstica, comenzó a mostrar conexiones inquietantes con sucesos de la región. Lo que en un principio se interpretó como un caso aislado en Guadalajara fue, poco a poco, adquiriendo la forma de un patrón repetido en otros pueblos de Castilla. Las autoridades locales, presionadas por la prensa, se vieron obligadas a revisar archivos olvidados, y lo que hallaron alimentó aún más el espesor de la sospecha. En los registros municipales de Brihuega, un pequeño pueblo cercano, se descubrió un parte policial de 1928 que hablaba de una mujer hallada muerta en circunstancias extrañas. Su cuerpo, según el informe, presentaba signos de inanición, pese a vivir en una casa con despensa llena. La nota marginal añadía: vecinos refieren que la difunta consumía únicamente alimentos que le daba su suegra, quien aseguraba que cualquier otro bocado le traería desgracia. Aunque el caso nunca se vinculó oficialmente al de los Ramos Galindo, la similitud resultaba imposible de ignorar. En Cifuentes, otro pueblo de la provincia, se halló un documento de 1932 donde se mencionaba el rumor de banquetes clandestinos organizados por una familia en duelo. Los testimonios hablaban de olores extraños y de platos servidos a la nuera más joven, mientras el resto de la familia observaba en silencio. El expediente fue archivado como superstición popular, pero la coincidencia de elementos, una figura de autoridad femenina, una nuera sometida, alimentos de origen incierto, marcaba un paralelismo perturbador. La prensa recogió estos hallazgos con un tono sensacionalista. El Diario de Castilla publicó en marzo de 1936 un artículo titulado «Una tradición de sombras, suegras, nueras y mesas de silencio». El reportaje sugería que lo ocurrido en Guadalajara no era un hecho aislado, sino la manifestación de una costumbre ancestral, transmitida de generación en generación, vinculada a ritos de purificación y control. Los antropólogos locales, consultados por la prensa, señalaron que en algunas comunidades rurales persistía la creencia de que la energía vital de los difuntos podía ser absorbida a través de la ingestión de sus restos. Aunque tales prácticas rara vez eran documentadas, los rumores existían. En un informe fechado en 1931 por el profesor Sebastián Montoro, se leía: «Hay familias que sostienen que la sangre de la propia estirpe fortalece a quien la consume. No hay pruebas empíricas, pero la superstición sigue viva». Estos antecedentes añadieron una dimensión regional al caso Ramos Galindo. Ya no se trataba solo de una mujer dominante y una nuera sometida, sino de la posibilidad de que existiera un trasfondo cultural más amplio, un sustrato de prácticas secretas enraizadas en la memoria rural. Esa hipótesis transformó la investigación en un asunto mucho más delicado. No era un crimen aislado, sino un espejo de tradiciones ocultas. El expediente judicial incorpora incluso una carta enviada de forma anónima a la comisaría de Guadalajara durante la investigación. El texto, escrito con letra apresurada, decía: «No es la única casa. Busquen en los pueblos, busquen en las cocinas. Esto viene de antiguo». Ella solo siguió lo que aprendió. La carta fue archivada sin remitente, pero su tono profético resonó entre los investigadores. Los rumores regionales también influyeron en la percepción popular. Pronto se empezó a hablar de la secta de las suegras, expresión acuñada por los vecinos y repetida en los corrillos del mercado. Aunque nunca se comprobó la existencia de una organización formal, el término capturaba la imaginación colectiva. La idea de una red de mujeres mayores transmitiendo secretos oscuros a sus nueras caló en la psique popular, reforzando la sensación de que lo sucedido en Guadalajara era apenas un eslabón de una cadena más extensa. Algunos archivos parroquiales aportaron datos que incrementaron la sospecha. En actas de defunciones de los años 20 aparecían notas marginales como «muerte en circunstancias confusas» o
incongruencia entre estado físico y causa registrada. Aunque estas anotaciones no mencionaban explícitamente prácticas culinarias o rituales, su vaguedad alimentó la narrativa de continuidad. Incluso los investigadores comenzaron a discutir en privado la posibilidad de una herencia cultural más amplia. Un memorándum interno de la Guardia Civil, fechado en abril de 1936, advierte: si se confirma que existen antecedentes en otros pueblos, el caso podría derivar en alarma social generalizada. Se recomienda cautela en la divulgación de información. La advertencia revela que las autoridades comprendían el riesgo de que un suceso doméstico se transformara en un fenómeno colectivo, difícil de contener. La conexión regional, aunque nunca probada jurídicamente, expandió el horizonte del horror. Lo que parecía un episodio aislado se convirtió en una red de ecos, de antecedentes que sugerían continuidad. El caso Ramos Galindo dejó de ser un expediente cerrado y pasó a ser un nodo en una historia más amplia, una cadena de silencios y de mesas cargadas de platos prohibidos. Ese descubrimiento no trajo claridad. Al contrario, abrió un abismo más profundo. ¿Cuántas casas ocultaban prácticas similares bajo la apariencia de normalidad? ¿Cuántas nueras habían sido obligadas a participar en rituales de silencio y obediencia? El expediente no dio respuestas, pero sembró una pregunta que resonaba más allá de Guadalajara. Si esto había ocurrido aquí, ¿dónde más podría estar ocurriendo todavía? El momento más crítico de la investigación llegó con la elaboración del informe pericial. Hasta entonces, la causa se sostenía en testimonios contradictorios, documentos ambiguos y rumores regionales. Pero la pericia forense, firmada por el doctor Hermida y un equipo de 3 especialistas, ofreció datos concretos, resultados medibles que, aunque fríos en su redacción, generaron un impacto devastador. El informe, fechado el 12 de marzo de 1936, consta de más de 50 páginas. La primera parte detalla el análisis de restos óseos recogidos en la chimenea y en el patio. Bajo microscopio, los fragmentos revelaron estructuras compatibles con tejido humano adulto. En la página 7 del informe se lee: se identifican fragmentos de fémur y costillas, con signos de exposición a altas temperaturas. No se corresponde con restos animales. Esta conclusión fue la primera en dejar sin salida a la hipótesis de desaparición voluntaria de Julián. La segunda parte del dictamen se centró en los residuos grasos hallados en los utensilios de cocina. Los análisis químicos demostraron la presencia de triglicéridos humanos, un hallazgo que los peritos intentaron redactar con máxima neutralidad. Las muestras presentan perfil lipídico coincidente con tejido adiposo humano. Se descarta origen porcino o bovino. Esta frase, aunque escrita sin adjetivos, fue suficiente para confirmar lo que hasta entonces se mantenía en el terreno de la conjetura. El informe también incluía un apartado dedicado a los olores descritos por los agentes y los vecinos. Mediante pruebas olfatométricas, se determinó que las emanaciones provenían de compuestos amínicos propios de la descomposición orgánica humana. Una nota marginal añadía: la impregnación en muros y maderas indica exposición prolongada. Así, incluso las paredes de la casa parecían convertirse en testigos materiales de la atrocidad. En la sección destinada al análisis de agua del pozo, los resultados fueron igualmente perturbadores. Las muestras contenían restos de proteínas hemáticas, lo que sugería filtraciones de sangre hacia las corrientes subterráneas. Los peritos concluyeron: el pozo no es apto para consumo. Contaminación compatible con lixiviados de origen humano. El simple hecho de que los habitantes hubieran bebido de esa agua durante semanas añadió una capa de horror cotidiano que escapaba a los términos legales. El documento finalizó con una conclusión prudente, pero contundente en su trasfondo. Los restos materiales hallados en la vivienda no corresponden a prácticas alimenticias ordinarias. La evidencia sugiere consumo y combustión de tejido humano en un contexto doméstico. Esa frase, seca como un martillazo, se convirtió en el centro de toda la controversia. La recepción del informe fue conflictiva. En el ámbito judicial, los abogados defensores alegaron que los restos podían haber sido manipulados por terceros, que el material había sido contaminado. Intentaron invalidar la cadena de custodia, argumentando que los agentes no habían sellado correctamente las bolsas de evidencia. Pero incluso en medio de esas disputas técnicas,
La contundencia de los resultados era difícil de rebatir. En la prensa, los detalles del informe fueron filtrados de manera parcial y sensacionalista. Los periódicos publicaron extractos bajo titulares como «Peritos confirman banquete humano en Guadalajara» o «La mesa de los Ramos Galindo sirvió carne prohibida». Aunque los peritos nunca emplearon tales expresiones, la opinión pública las adoptó como verdad incuestionable. Entre los investigadores surgió una fractura. Algunos consideraban que el informe era definitivo y debía cerrar el caso con una condena ejemplar. Otros advertían que aceptar la conclusión implicaba reconocer una práctica impensable en pleno siglo XX, con el riesgo de provocar pánico social. Un memorándum interno, redactado por el comisario, lo resume así: si aceptamos el dictamen sin reservas, abrimos la puerta a reconocer una costumbre que trasciende lo individual. Las implicaciones son de magnitud nacional. La suegra, doña Águeda, reaccionó al informe con un silencio pétreo. Durante los interrogatorios, se limitaba a responder con frases evasivas. No sé de qué hablan. En mi casa solo se cocinó lo que Dios permite. La frialdad de su tono desconcertaba a los agentes, pues parecía más el eco de una convicción profunda que la estrategia de una acusada. El informe pericial no resolvió el caso, lo profundizó, porque si bien confirmaba la presencia de restos humanos, no podía explicar cómo habían llegado allí ni quién había obligado a quién. El silencio de la nuera, exhausta y descompuesta, no aportaba claridad. Su diario coincidía con los hallazgos, pero la justicia exigía pruebas más sólidas. Así, el dictamen forense se convirtió en un arma de doble filo. Era la pieza más sólida de todo el expediente, pero al mismo tiempo habría más preguntas de las que respondía. ¿Había actuado Águeda sola? ¿Participó Isidora bajo amenaza o fue cómplice resignada? ¿Qué ocurrió realmente con Julián antes de convertirse en fragmentos de hueso y grasa? La conclusión oficial se limitó a consignar lo evidente. La casa Ramos Galindo contenía restos humanos. Pero la verdad, como tantas veces ocurre en los archivos judiciales, se deslizó por entre los huecos del informe. Allí donde los números y las fórmulas callaban, quedaba un espacio abierto para el horror sin nombre. El desarrollo del caso alcanzó su punto de máxima tensión cuando las pruebas forenses y los testimonios se entrelazaron en un escenario de horror que parecía exceder los límites de la comprensión humana. Los documentos habían confirmado la presencia de restos humanos en la vivienda, el diario de Isidora aportaba la voz de una víctima sometida, y los rumores regionales sugerían una práctica más amplia. Sin embargo, nada preparó a los investigadores para lo que se reveló durante las audiencias judiciales, cuando las piezas dispersas del expediente comenzaron a encajar en un mosaico incompleto, pero aterrador. La sesión más recordada fue la del 22 de marzo de 1936, celebrada en el Juzgado de Guadalajara. Allí comparecieron testigos clave bajo juramento. Entre ellos, una vecina que había mantenido silencio hasta entonces declaró con voz quebrada: «Vi a doña Águeda arrastrar un bulto envuelto en mantas hacia la cocina. Era grande, como un cuerpo. Escuché golpes secos, luego el sonido del fuego. No pude dormir esa noche». Su declaración fue registrada en acta, y aunque la defensa intentó desacreditarla, el impacto en la sala fue inmediato. Otro testigo, un niño de apenas 12 años, afirmó haber visto desde la azotea cómo Isidora vomitaba en el patio, mientras la suegra le gritaba: «No desperdicies lo que es tuyo». El tribunal dudó de la veracidad de un testimonio infantil, pero la imagen quedó grabada en la mente de todos los presentes. La conjunción de voces, una adulta aterrorizada y un niño observador, reforzó la sensación de que lo ocurrido no podía reducirse a un simple malentendido. El momento más escalofriante llegó cuando se presentaron fragmentos de las páginas arrancadas del diario de Isidora, que misteriosamente habían reaparecido. Un agente aseguró que las había encontrado en una carpeta extraviada dentro de la comisaría. En esas páginas se leía: «Ella me dijo que el cuerpo debía regresar a nosotros, que la sangre de la familia no podía ir a la tierra sin antes pasar por nuestras bocas. Yo cerré los ojos, pero ella me sujetó la cabeza». Estas líneas, más explícitas que las anteriores, no dejaron dudas sobre la naturaleza del acto. La defensa alegó manipulación, insinuando que los agentes habían fabricado esas pruebas
para sostener una hipótesis insostenible. El juez, consciente del carácter explosivo de los documentos, decidió admitirlos únicamente como indicios, pero el daño ya estaba hecho. El público entendió que Isidora había sido forzada a ingerir restos de su propio esposo. La sala se convirtió en un hervidero de murmullos, y la prensa no tardó en difundir titulares aún más sensacionalistas. El Eco de la Provincia escribió: «Confesiones ocultas revelan banquete de sangre en Guadalajara». A partir de ese momento, el caso dejó de ser una investigación judicial para convertirse en mito en vida, narrado con fervor morboso en las plazas y mercados. Los peritos fueron llamados a explicar la posibilidad técnica de que un cuerpo humano fuera desmembrado, cocinado y consumido en un entorno doméstico. Su exposición, seca y científica, erizó la piel de los oyentes. El calor necesario para reducir los huesos se alcanza en hornos de cocina si se mantiene durante varias horas. La grasa liberada se acumula en los utensilios. El consumo oral es perfectamente posible. La frialdad del lenguaje contrastaba con el espanto colectivo. Aún así, no todos coincidían en la misma interpretación. Algunos investigadores sugerían que Julián podría haber muerto de enfermedad y que la suegra, obsesionada con antiguas supersticiones, decidió aprovechar sus restos como parte de un ritual. Otros, más radicales, insinuaban que el marido había sido asesinado deliberadamente para cumplir con una práctica transmitida de generación en generación. La imposibilidad de probar uno u otro escenario generó un vacío insalvable. El clímax del proceso se alcanzó cuando, en plena audiencia, Isidora sufrió un colapso nervioso. Entre sollozos gritó: «No quería. Ella me hizo tragar. Él estaba muerto, y ella decía que así seguiría con nosotros». Sus palabras fueron recogidas en el acta, aunque más tarde, bajo un estado de calma inducido por médicos, las negó. El tribunal quedó atrapado en esa ambivalencia, una confesión desesperada seguida de una retractación. La tensión en la ciudad se volvió insoportable. Las noches se llenaron de rumores de otras casas donde ocurrían cosas semejantes. Algunas familias huyeron, temiendo ser señaladas. Otras se atrincheraron, cerrando puertas y ventanas. Guadalajara entera parecía haber sido contagiada por el miedo, como si el caso Ramos Galindo hubiera abierto una grieta por la que se colaban fantasmas colectivos. El juicio nunca alcanzó una resolución clara. Las pruebas eran contundentes pero incompletas. Los testimonios, escalofriantes pero contradictorios. El tribunal se limitó a dictar medidas de internamiento para doña Águeda, alegando peligrosidad social, y a encerrar a Isidora en un hospital psiquiátrico bajo el diagnóstico de histeria. Julián nunca fue declarado oficialmente muerto. En los registros aparece aún como desaparecido. La revelación parcial del horror, que algo indescriptible ocurrió en aquella cocina, que restos humanos fueron consumidos, que la frontera entre superstición y crimen se desdibujó, fue suficiente para marcar un antes y un después en la historia de la ciudad. El expediente, lejos de cerrarse, quedó abierto como una herida documental, y el eco de las palabras de Isidora, pronunciadas en medio del colapso, aún resuena como el grito más brutal del proceso. El cierre del proceso judicial no significó el cierre de la historia. Al contrario, el expediente Ramos Galindo quedó impregnado de vacíos que alimentaron la imaginación popular y con el paso de los años se convirtió en un legado oscuro. Los archivos oficiales consignan que doña Águeda murió en reclusión pocos meses después, en agosto de 1936, sin haber emitido confesión alguna. La causa oficial fue fallo cardíaco, pero algunos guardias afirmaron haber escuchado sus últimas palabras. Lo volvería a hacer. Esa frase, repetida una y otra vez en versiones orales, terminó por consolidar su figura como símbolo de obstinación y de secreto no revelado. Isidora, internada en el Hospital Psiquiátrico Provincial, permaneció bajo observación hasta bien entrados los años 40. Los médicos redactaron informes que describen su estado como oscilante entre mutismo prolongado y accesos de delirio. En uno de esos documentos, fechado en 1939, aparece la anotación: la paciente repite en sueños, «Él sigue en la mesa, no me dejan levantarme». Ese testimonio, aunque clínico, refuerza la impresión de que nunca logró liberarse del recuerdo.
El expediente de Julián, por su parte, jamás fue actualizado. Oficialmente continúa como desaparecido, sin constancia de defunción. Este detalle burocrático, en apariencia menor, alimentó aún más el mito. Para muchos, el hecho de que nunca se declarara muerto confirmaba la intención de ocultar lo ocurrido. Algunos vecinos sostenían que su espíritu rondaba todavía la casa, que se dejaba sentir en el olor metálico que persistió durante años en las paredes, pese a los intentos de limpieza y remodelación. Con el paso del tiempo, la casa Ramos Galindo se transformó en lugar de peregrinación morbosa. Jóvenes curiosos, periodistas en busca de historias y vecinos supersticiosos se acercaban a contemplar sus muros desconchados. Se decía que en las noches sin luna podían escucharse golpes sordos en la despensa y que un humo denso emergía de la chimenea clausurada. Ninguno de estos fenómenos fue confirmado, pero su persistencia en la memoria popular convirtió la vivienda en emblema de la tragedia. Los cronistas locales, conscientes del magnetismo del caso, comenzaron a recopilar testimonios y documentos. En 1947 se publicó un primer compendio titulado Sombras de San Andrés, donde se recogían versiones contradictorias de lo sucedido. El libro, escrito en tono casi novelado, mezclaba actas judiciales con leyendas orales y tuvo gran circulación clandestina durante el franquismo. Esa obra, aunque criticada por falta de rigor, contribuyó a fijar en la memoria colectiva la idea de que la tragedia Ramos Galindo no había sido un hecho aislado, sino la manifestación visible de un trasfondo ancestral. Incluso en investigaciones académicas posteriores, el caso fue citado como ejemplo de canibalismo ritual doméstico. En un congreso de antropología de 1962, celebrado en Salamanca, se mencionó el expediente en una ponencia sobre supersticiones rurales. El autor, con tono prudente, afirmaba: «Lo inquietante no es tanto el acto en sí, sino el silencio colectivo que lo rodeó. La comunidad prefirió callar antes que enfrentarse a lo inenarrable». Esa reflexión convirtió al caso en objeto de estudio más allá del ámbito judicial. En el barrio de San Andrés, mientras tanto, la memoria se transmitía de generación en generación. Los ancianos relataban a los niños la historia de la suegra que obligó a su nuera a comer la carne del propio esposo, como advertencia contra la desobediencia y como recordatorio de que las casas pueden guardar secretos más oscuros que las calles. Así, el relato se convirtió en mito pedagógico, un cuento de terror disfrazado de crónica real. Lo más perturbador es que, de tanto repetirse, la frontera entre hecho y leyenda se desdibujó. Algunos aseguraban haber conocido a vecinos que vivieron episodios similares en otros pueblos. Otros hablaban de cartas anónimas que seguían llegando a la comisaría décadas después, con frases como «La mesa nunca está vacía». Aunque no existan pruebas de continuidad, la sensación de un legado persistente impregnó el imaginario colectivo. La conclusión oficial del caso nunca llegó. Los documentos terminan con un sello de archivo y la frase lacónica «Expediente cerrado por imposibilidad de resolución». Sin embargo, el verdadero cierre nunca se produjo, porque cada cierto tiempo, en la región, reaparecen rumores de casas donde el humo se eleva en noches insólitas, de nueras que enferman sin causa, de familias que clavan las ventanas con maderas, y siempre, al final del rumor, se pronuncia el nombre de Doña Águeda. El legado del caso Ramos Galindo no es solo un archivo judicial ni un recuerdo macabro. Es la persistencia de una pregunta que se rehúsa a ser contestada. ¿Cuántas casas más guardan secretos semejantes? Nadie puede decirlo con certeza. Lo único claro es que la historia nunca terminó en aquella cocina de Guadalajara. La mesa sigue puesta, aunque invisible, y los ojos de quien obliga a comer siguen abiertos en la memoria de todos.